Muy buenas tardes a todos los colegas. Como director del Departamento de Pediatría de ALAT, voy a presentar este módulo de sibilancias recurrentes en el niño preescolar. Elegí este tema por la alta prevalencia de esta patología, sobre todo en nuestra región. Y para ello elegí 3 disertantes de altísima calidad. Inicialmente, el doctor Gustavo Niño, oriundo de Colombia y actual jefe del servicio de neumonología del Children's Hospital de Washington, y tiene muchísimos trabajos publicados. Me llevaría todo el tiempo nombrar a todos ellos. El doctor Gustavo Niño nos va a disertar sobre la fisiopatogenia de las sibilancias recurrentes en el niño pequeño y sobre todo su relación con los virus respiratorios. A continuación, el doctor Carlos Kaufman, médico del Centro Respiratorio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que también todos ustedes conocen, va a disertar sobre un tema sumamente importante y muchas veces desconocido en su metodología, que es la aerosol terapia en el niño pequeño. Un capítulo terriblemente importante porque podemos hacer un excelente diagnóstico, elegir un tratamiento adecuado, pero si la vía de administración es inadecuado, el tratamiento va a ser inefectivo. Y por último, el doctor, mi amigo José Antonio Castro Rodríguez, oriundo de Perú, ahora en Chile, ex-fellow de la Universidad de Tucson, del doctor Fernando Martínez, va a disertar sobre un tema muy importante para todos nosotros, que es el abordaje terapéutico, cómo, cuándo y cómo, lo cual no vamos a demorar más el comienzo, así que lo invito al doctor Gustavo a comenzar con su charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación a hablar de este interesante tema. Vamos a enfocarnos en los siguientes 20 minutos en 2 temas prevalentes, importantes de la enfermedad viral sibilante del niño preescolar. Uno es la relación con el desarrollo de la condición asmática y número 2, cómo poco a poco hemos entendido que lo que llamamos bronquiolitis realmente es una enfermedad muy heterogénea que vale la pena considerar desde el punto de vista de fenotipos respiratorios. Bueno, ¿cuál es la relación de los virus respiratorios con el desarrollo de asma? Esto viene ya en desarrollo por casi 2 o 3 décadas, gracias a los estudios de tipo cohorte, muchos de ellos realizados en el centro del doctor Fernando Martínez en Tucson. En pantalla, el clásico diagrama que inicialmente nos mostró cómo la sibilancia del niño preescolar puede dividirse dependiendo de su persistencia o su carácter transitorio. Nos habla también de una ventana de oportunidad en los primeros 3 años de vida que nos va a determinar un poco las trayectorias de riesgo de asma. Uno de los estudios que adicionalmente nos mostró la relación entre la enfermedad viral del infante y el asma es el estudio de COAST, que es liderado por Robert Lemansky y James Garrett en Wisconsin, en Estados Unidos. Ustedes pueden ver acá cómo si ustedes toman a un niño de 3 años o menos y miran el riesgo de desarrollar asma en aquellos que han tenido sibilancias por virus como el rinovirus, el factor de riesgo es de 10 veces, es un OR casi de 10. Pero claramente hay una relación entre lo que ocurre en la vida temprana y el desarrollo de la condición asmática subsecuentemente.
Hoy día tenemos ya más de una década de seguimiento de los niños que estuvieron enrolados en el COAST Study. Y sabemos que la atopía, creo que es uno de los sesgos más importantes allí, la atopía parece ser un factor modificador del riesgo de los virus con la condición asmática. Es decir, aquellos niños que además de desarrollar sibilancias anatópicos tienen un riesgo totalmente desproporcionado, como ustedes pueden ver acá, desarrollar asma, y esto parece persistir a los 8, a los 11 y a los 13 años de vida. Otro estudio que nos ha informado bastante con respecto a la relación de la atopía y los virus respiratorios y su predisposición a la condición asmática es el estudio URECA, que se enfocó en la población urbana de varias localizaciones de los Estados Unidos y logró capturar fenotipos atópicos, no atópicos y combinarlos con exposiciones ambientales muy comunes como el tabaco, como la depresión o el estrés materno, y utilizando esta aproximación lograron determinar que hay diferentes tipos de relaciones, es decir, si un niño tiene sibilancia, si es atópico y si tiene algún grado de exposiciones, va a tener una predisposición mucho mayor a desarrollar una condición asmática. Otro estudio muy importante en otra parte del mundo, en Finlandia, logró también identificar que no solamente el virus sincicial respiratorio, sino que también el rinovirus, también que se ha identificado en el estudio de COAST, tiene una relación muy grande con el desarrollo subsecuente de asma. Es decir, en diferentes partes del mundo, con diferentes climas, con diferentes backgrounds genéticos, se ha logrado identificar que la sibilancia del infante es un evento que parece ser determinante en el subsecuente riesgo de asma. Pero entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Verdad? En muchos casos los virus, la mayoría de ellos, se forma un síndrome de un resfriado común, pero en otros puede desarrollar la condición asmática. ¿Por qué es esto? Hay varias razones. Sabemos que la predisposición genética es muy importante. El estudio liderado por Carol Over, que incluyó la cohorte no solamente del Dr. Lemansky Coast, sino también la cohorte de Dinamarca, del COPSAC, nos mostró cómo variantes en el 17q21, que son los genes de riesgo de asma, modifican notablemente la asociación entre rinovirus causando sibilancias y el riesgo de asma subsecuente. Es decir, tener los genes que predisponen a esta asociación también van a lograr un efecto que puede lograr proteger o causar riesgo, depende de la exposición. Pues no solamente desde el punto de vista del ser humano, la genética es importante, desde el punto de vista de los virus respiratorios, también parece ser importante el tipo de virus con el cual el niño desarrolla sibilancias. Algunas de las asociaciones más importantes son con rinovirus, especialmente el rinovirus de tipo C. En ese estudio que es en Australia, en el estudio de Perth, lograron encontrar que la mayoría de la asociación de la sibilancia con rinovirus se asocia con el tipo C. Esto se ha replicado en otras cohortes y actualmente lo que pensamos que puede estar ocurriendo allí es que el receptor de este virus de cierta manera tiene alguna sincronía genética con el background que tiene el epitelio del individuo, de tal manera que la sibilancia en esos individuos es una manifestación clínica del impacto ambiental de un virus con la susceptibilidad genética del individuo. Más allá de eso, hemos logrado entender que cuando uno habla de virus, es mejor hablar de patógenos en la vía respiratoria, porque las bacterias juegan un papel fundamental en las manifestaciones clínicas agudas y crónicas. Este es un estudio realmente fabuloso que se desarrolló en Australia, publicado ya hace algunos años. La cohorte liderada por Teo logró encontrar que cuando hay una infección viral en el niño preescolar, también cambia el microbioma. Y la manera como cambia el microbioma va a determinar en gran parte las manifestaciones clínicas agudas, como también el subsecuente riesgo de la enfermedad viral causando asma. Este es un gráfico muy ilustrativo, en el que ustedes ven cómo en los pacientes, durante las muestras que llaman asintomáticas, es decir, sin infección viral, la prevalencia del Haemophilus es muy baja, totalmente diferente cuando se encuentra el virus, el estreptococo igual, la varicela igual. Es decir, hay una coexistencia de estos dos factores que probablemente tiene raíces dentro de la respuesta misma inmunológica del paciente.
Asimismo, hay algunas bacterias que tienen el efecto contrario, es decir, la ecología de la bacteria protectora también parece estar asociada con una disminución durante la infección viral. Estas asociaciones se van a manifestar clínicamente con incremento de riesgo de desarrollar enfermedad asmática luego en algunos años subsecuentes. La historia de la asociación de la colonización bacteriana precede, de cierta manera, la asociación que les acabo de mostrar de los virus y las bacterias. Y uno de los estudios clásicos está en la cohorte de Dinamarca del Dr. Bisgaard, en la cual él describió por primera vez, antes realmente del interés actual del microbioma, que el cultivo, la detección por PCR de bacterias como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus, la Moraxella, se va a asociar a un incremento subsecuente, no solamente de asma, sino de morbilidad respiratoria, por ejemplo, neumonías. Entonces, la pregunta es, ¿realmente el paradigma, el dogma de que la sibilancia del preescolar es viral tiene que empezarse a reevaluar? Una de las cosas que nos hace pensar en eso es los datos también de la cohorte de Dinamarca del Dr. Bisgaard, que muestran cómo en el 86% de los niños sibilantes también hay un cambio en la colonización bacteriana. Eso no quiere decir que tengamos que tratar las infecciones virales con antibióticos, pero tenemos que reconocer que hay una coexistencia de virus, bacterias, que puede reflejar e impactar la respuesta inmune y, por ende, las manifestaciones clínicas. Otro estudio muy interesante, desarrollado por el grupo de Octavio Ravilo y Asunción Mejías en Ohio, identificó que en adición al microbioma y al virus, podemos también mirar la respuesta inmune simultáneamente. Esto se llama una evaluación transcriptómica del huésped y de las bacterias que se realiza simultáneamente con secuenciación. Y lo que ellos lograron encontrar es que haciendo esto, que ustedes ven en pantalla bastante complejo, uno puede lograr poner juntos algunos patrones de respuesta inmune que se van a asociar con más enfermedad. Es decir, una vez más, al tener el virus, puede haber algún tipo de susceptibilidad, desarrollar una alteración bacteriana, pero simultáneamente la respuesta inmune va a tener una relación en esta ecuación. Y el resultado final es que algunos sujetos, por ejemplo, que tengan virus sincitial respiratorio, que tengan simultáneamente una expresión de algunos genes relacionados con neutrófilos, relacionados con activación de macrófagos, pueden tener un riesgo más alto de una coactivación bacteriana y van a tener un riesgo mayor de severidad de enfermedad. Entonces, empezamos a ver entonces rápidamente que la pregunta es muy compleja de qué puede determinar la severidad durante la infección viral. Y nos lleva también al otro punto, y es probablemente la respuesta inmune basal del individuo predispone también al tipo de patrón viral y bacteriano que pueda tener durante la infancia. Este es un estudio de Vanderbilt, liderado por el doctor Cristian Rosas Salazar, en el que miraron 193 infantes y se enfocaron principalmente en la respuesta inmune, en citoquinas. Y lograron encontrar que hay un grupo de citoquinas, un grupo de respuestas inmunes que se asocian con sincitial respiratorio, sobre todo de tipo severo y de tipo que predispone al asma. Lo mismo lo encontraron también en el renovirus. Entonces, para terminar la primera parte de esta charla, ¿qué podemos integrar actualmente en la parte de la clínica? Y esta es una pequeña viñeta de algo que todos nosotros encontramos en la consulta, pacientes con sibilancias respiratorias que se recuperan después de una visita a la sala de urgencias o de una hospitalización y vienen a visita en la cual nos preguntan ¿cuál es el riesgo de tener asma? En este caso, un niño de 2 años con sibilancia debido a renovirus, a ser hospitalizado. ¿Qué podemos decirle a las familias? Y lo que podemos decirle, basado en lo que les acabo de mostrar, es que hay estudios de tipo cohorte, como el COAST en los Estados Unidos, como la cohorte australiana, que nos muestran y nos confirman que el riesgo de asma y sibilancias recurrentes en niños que han tenido renovirus en la vida temprana es bastante alto, sobre todo cuando esto ocurre en los primeros 3 años de vida. Luego el seguimiento es necesario. No se trata simplemente del episodio agudo.
También tenemos que distinguir algunas edades basados en los estudios de Tucson, que nos hablan como a los 3, 6 años hay algún tipo de cambio en la fisiopatología de la enfermedad que hace que muchos pacientes mejoren, pero que otros persistan. Si tenemos informaciones adicionales, que en ese momento no están disponibles clínicamente, podríamos tratar de predecir mejor el riesgo. Es importante decir a los pacientes, por ejemplo, que a pesar de que no tenemos para medir el gen que les mostré, que se publicó en la Asociación de Renovirus, sí es un marcador simplemente de asociaciones genéticas y por tanto la historia familiar de atopía, de asma, como se ha descrito en el Asthma Predictive Index, puede ser realmente un punto de inicio que las ciencias básicas están confirmando de una manera mecanística. Por último, la atopía, la asociación ambiental con tabaco, cada vez más confirmada desde el punto de vista no solamente epidemiológico, sino también molecular, se asocia a persistencia de sibilancias. La segunda parte de esta pequeña charla, que habla de la tendencia del campo, se trata de ver cómo lo que les acabo de mostrar, la complejidad de la infección viral, lo que llamamos hoy día aún bronquiolitis, realmente se trata de un fenómeno heterogéneo. Uno de los grupos que ha realmente avanzado el campo en este sentido es el grupo liderado por el doctor Carlos Camargo en Boston. Ellos tienen una cohorte de 35 centros en los cuales tienen más de 1,000 pacientes enrolados, seguidos sobre varios años, y han logrado establecer diferentes grupos o clusters que llaman actualmente, clusters que determinan diferentes tipos de presentación clínica, como también complicaciones agudas y longitudinales. El estudio tradicional que fue publicado en el 2016 en la revista Thorax, con el autor Dumas como primer autor, muestra 4 grupos fundamentales. Quiero poner acá, por ejemplo, como un grupo que ustedes pensarían realmente no es muy típico, que es un paciente que no tiene mayores manifestaciones clínicas, con infección viral, no tiene sibilancias, tiene un curso leve, sigue siendo realmente bastante prevalente y sin embargo, a pesar de no ser el más prevalente, es la consideración típica de bronquiolitis, en la cual el paciente no tiene mayores complicaciones y por lo tanto el uso de medicaciones no se indica. Cuando vemos acá, sin embargo, hay otros grupos más prevalentes causados por RSV en algunos casos, en los cuales las sibilancias y las retracciones son más frecuentes y tienen un curso clínico más severo. El renovirus parece estar asociado más a la enfermedad atópica. Esto se ha elaborado más en un estudio que se publicó hace unos pocos meses de la misma cohorte del doctor Camargo, en los que ellos lograron integrar no solamente la parte molecular, como les acabo de mostrar, la parte clínica, sino también el microbioma. Y como les mostré antes, esto cada vez es más importante desde el punto de vista de implicación clínica para el paciente. 4 fenotipos o 4 clústeres se han identificado aquí, en los cuales hay un grupo que tiene un microbioma determinado, como ustedes ven aquí, diferente a otro, que tiene Streptococcus pneumoniae, otro mixto y otro de Moraxella catarrhalis, y esto se combina con el tipo predominante de inflamación. Uno de ellos con interleuquina 6, otro con interferón bajo, otro con interferón alto, y otro con un tipo que no tiene predominancia de interferón. La relevancia de esto es que la predisposición a asma parece estar determinada por estos endotipos. Luego, a pesar de que hay bastante más que estudiar a este respecto, claramente la integración de respuesta inmune microbioma con fenotipos clínicos se vuelve muy importante. Nuestro grupo ha trabajado en otro ángulo complementario. Nos ha interesado bastante adicionar la parte clínica, no solamente historia, no solamente atopía, sino también las manifestaciones clínicas, puesto que ello puede llevarnos a llevar más claramente los hallazgos al manejo del paciente. Por ejemplo, estos son 2 pacientes con enfermedad causada por el virus sincicial respiratorio, muy diferentes clínicamente. Un paciente con una enfermedad parenquimatosa, pulmonar, realmente una neumonitis hipoxémica, y un paciente con un síndrome de atrapamiento aéreo severo, obstructivo, sibilante. Estos pacientes claramente tienen una diferente patogénesis, a pesar de que son causados por el mismo virus. Esto se puede tratar de elaborar o extraer mirando los diferentes parámetros clínicos. Nosotros utilizamos una combinación de sibilancias, de taquipnea, de niveles de oxígeno requeridos. Seguramente hay bastante maneras de hacer, pero el resultado final
es que hemos encontrado que algunos pacientes parecen tener un fenotipo más sibilante que otra cosa. Son pacientes que no son tan hipoxémicos, son pacientes que tienden a tener más síntomas de atrapamiento aéreo. Y hay otros pacientes que tienen un síndrome bastante más de tipo parenquimatoso, con hipoxemia. La diferencia aquí es que los pacientes que tienen un fenotipo de tipo sibilante tienen una recurrencia mucho más alta que aquellos pacientes que tienen un fenotipo de tipo hipoxémico. Sin embargo, aquellos que presentan hipoxemia, que presentan un poco menos de síndrome obstructivo, tienden a tener manifestaciones agudas más severas que nosotros. Hemos llevado esto al mismo sentido que les estaba mostrando al principio de la heterogeneidad inmunológica de la bronquiolitis o de la infección viral temprana. Si ustedes ven, por ejemplo, en esta gráfica de una publicación de este año, realmente del año pasado, mirando las citoquinas de los pacientes con enfermedad viral respiratoria, vemos que inicialmente no hay mayores diferencias por fenotipos, pero si vemos los fenotipos combinados con la recurrencia, empezamos a ver que algunos sujetos que tienen un fenotipo sibilante y tienen, además de eso, un inmunofenotipo, por ejemplo, de interleuquina 13, que es un marcador de respuesta de tipo 2, tienen una recurrencia mucho más alta. En resumen, entonces, cuando se habla de enfermedad respiratoria infantil del niño preescolar, tenemos que mirar algo complejo, algo heterogéneo. A grandes rasgos, según los hallazgos que hemos visto, la atopía es muy importante y la correlación de la atopía parece ser con este síndrome de un tipo sibilante, de un tipo recurrente, de cierta manera similar a lo que es la condición asmática que conocemos en el paciente mayor. Hay, sin embargo, pacientes que tienen un grave riesgo para infección severa, falla respiratoria y un fenotipo de tipo, sobre todo, hipoxémico. Ahora, la otra cosa que tenemos que decir con respecto a los niños es que nos hemos enfocado simplemente en la población general, no en los grupos de alto riesgo. Uno de los grupos de alto riesgo que no se debe poner dentro de la misma canasta de la infección viral o la bronquiolitis son los niños prematuros. Los niños prematuros tienen una historia muy distinta y a través de varios estudios, aquí 3 ejemplos de ellos, nosotros hemos encontrado diferencias dramáticas tanto en la respuesta inmune como en el microbioma. Y recientemente este año publicamos un artículo mirando los factores de remodelamiento de la vía aérea del prematuro. Todos ellos son diferentes. Entonces no podemos mezclar realmente el niño que nace prematuramente con aquellos que no lo son así. Finalmente, les quiero mostrar en lo que estamos trabajando actualmente. Tenemos que llevar los hallazgos clínicos a un nivel un poco más mecanístico. Para eso hemos desarrollado modelos de la vía aérea, sobre todo de epitelio, obtenido de bebés, que lo examinamos rutinariamente para la infección viral y lo tratamos de correlacionar con los fenotipos clínicos. Esto ha sido gracias a una tecnología que hemos desarrollado para poder crecer el epitelio de bebés, que ustedes aquí ven, esto es simplemente una muestra de cómo se ve inicialmente, no crece. Con utilización de unos métodos de recondicionamiento a nivel in vitro, hemos logrado que el epitelio del bebé crezca rápidamente, se forme una capa que puede diferenciarse y por lo tanto nos permite investigarlo de una manera un poco mejor. 2 hallazgos simplemente voy a mostrar. El primero, hemos logrado establecer que los seres humanos en la vida temprana producimos bastante de una molécula llamada interferón tipo 3, interferón lambda. Lo hemos logrado encontrar in vivo en un estudio que hicimos de más de 130 niños durante infección aguda. Encontramos que el virus sincitial respiratorio es el que más hace producir esta molécula. E in vitro, con las células de bebé, logramos establecer que esto ocurre también en el epitelio mismo y que es regulado por la señalización de NF-κB. El otro hallazgo que les quiero mostrar es que el epitelio del bebé produce una molécula llamada TSLP. El TSLP es una molécula que es ampliamente conocida en la patogénesis de asma y en la predisposición a la condición no solamente asmática, sino alérgica. Durante la vida temprana, nuestro epitelio produce bastante de esta molécula. Hemos logrado encontrar ambos en vivo durante la infección viral, como también in vitro en el epitelio del bebé.
y también parece estar regulada por la cascada proinflamatoria de NF-κB. En resumen, lo que hemos logrado entender hasta este momento es que el epitelio del bebé es inmunológicamente muy activo, de cierta manera reactivo a los virus, y produce moléculas que pueden proteger, como algunas que pueden predisponer a un diferente tipo de respuesta inmune, sobre todo de tipo alérgico, que pueden llevar a predisponer a la enfermedad. Los modelos que tenemos actualmente, y esto es para darles una mirada al futuro, nos están permitiendo analizar realmente la infección viral directamente en la barrera epitelial. Lo que ustedes ven allí son células diferenciadas tomadas de un adulto y un bebé. En verde marcado está un virus sensitividad respiratorio que lo hemos marcado de esa manera para que cuando se replique lo podamos ver. Y ustedes ven cómo uno puede cuantificar, pero además localizar la infección y entender un poco más los mecanismos de enfermedad. Con eso quiero terminar. La visión actual de la infección viral, de la sibilancia del preescolar, es que no es un fenómeno sencillo, la bronquiolitis, es un fenómeno complejo con implicaciones a largo plazo. Complejo porque tiene lo que yo llamo las 3 P's, una predisposición de tipo genético, de tipo ambiental, una patogénesis que incluye fenotipos y un factor de maduración que hace que esto, si ocurre en la primera infancia, pueda llevar a un cambio en el riesgo de la enfermedad y el desarrollo de asma. Mi diapositiva final, para darles una vez más las gracias, para mostrarles dónde vivo. Este es el equipo con el que trabajo, esta es mi casa, este es mi laboratorio, y estamos en Washington, D.C., siempre esperándolos. Muchas gracias. Sí, a continuación el doctor Kaufman se va a referir sobre aerosol terapia en lactantes y niños pequeños. Buenas tardes, soy el doctor Carlos Kaufman, médico del Centro Respiratorio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Agradezco a los organizadores por la invitación. Declaro no tener conflicto de interés con lo que se expone en esta charla. Y en los próximos minutos haremos especial hincapié en los aspectos prácticos e importantes a considerar cuando administramos terapia inhalada en lactantes y niños pequeños. Las ventajas de la terapia inhalatoria son innegables si consideramos que con respecto a la vía sistémica ofrece un mejor índice terapéutico y mayor rapidez de acción. Pero si administrar aerosol terapia ofrece sus dificultades a cualquier paciente, hacerlo en edades tempranas es un desafío aún mayor. Desde hace muchos años se sabe que la fracción de depósito pulmonar de la medicación inhalada es francamente menor en los menores de 2 años que en edades posteriores. Por ejemplo, este estudio mostró que la fracción de depósito distal antes de los 2 años de edad puede ser hasta 4 o 5 veces menor que en los sujetos mayores. Esta observación fue luego confirmada por diversos métodos y por múltiples autores. Vemos entonces el porqué de esta dificultad. Las razones pueden explicarse por aspectos anatómicos del patrón respiratorio y eventualmente por la pérdida del calibre normal de las vías aéreas. Entonces analicemos brevemente cómo estos diversos factores especiales de los niños pequeños afectan su terapia inhalada, comenzando por los factores anatómicos y patológicos. En los lactantes, la estrechez que tienen las fosas nasales, la posición del velo del paladar y la situación de la laringe pueden determinar por sí mismos una mayor posibilidad de retención de las partículas en la vía aérea superior. Asimismo, comparando con adultos, los lactantes tienen un calibre más pequeño de las vías inferiores, y esto puede afectar el alcance hacia las vías aéreas distales. En los adultos, las partículas ideales, que son de 4 o 5 micrones, se depositan fundamentalmente por impactación inercial en las primeras bifurcaciones. Las intermedias, que tienen entre 2 y 4 micrones, se montan sobre el flujo laminar hasta donde este flujo disminuye, usualmente en generaciones
15, 16 o 17, y se depositan especialmente por sedimentación gravitacional, o sea, por la gravedad, dependiendo del tiempo de contención respiratoria que le puede dar el paciente. Y las más pequeñas, las de menos de 2 micrones, pueden avanzar más distalmente aún sin el flujo laminar, porque pueden difundir. En los niños pequeños, con vías aéreas más delgadas, la distribución es menos distal y más proximal. Y esto se exagera especialmente si además el paciente presentase obstrucción bronquial, ya que al aparecer flujos turbulentos, el depósito es predominantemente proximal. Mediante estudios de tomografía por emisión de positrones se puede apreciar que en patologías con obstrucción severa al flujo aéreo, y en edades tempranas podríamos mencionar a la displasia broncopulmonar grave, a la bronquiolitis obliterante, etc., la llegada de partículas a pulmón es menor, es más proximal y es menos homogénea, ya que se deposita mejor en las áreas ventiladas y peor en las que no lo están. Vamos a mencionar brevemente aspectos inherentes al patrón respiratorio de los lactantes. En primer lugar, recordemos que los lactantes son respiradores nasales preferenciales y que respirar por la nariz representa un filtro adicional para que las partículas se retengan en la vía aérea superior y alcancen las inferiores en menor proporción. Además, tengamos presente que las partículas ingresan distalmente en menor cantidad cuando la respiración se realiza a volumen corriente, como lo hacen los niños pequeños y no colaboradores, que en aquellos otros pacientes mayores capaces de desarrollar una inspiración máxima. Y por supuesto consideramos a la incapacidad de contener la respiración al final de una inspiración profunda. La contención respiratoria les da tiempo a las partículas ideales para sedimentar y aumentar la fracción de depósito. Esto no sucede cuando el paciente, luego de inhalar, exhala inmediatamente. Ya hace muchas décadas se conoce el efecto no solo del volumen, sino también de la frecuencia respiratoria sobre la fracción de depósito. Según esta fórmula, que divide el volumen inhalado por la frecuencia respiratoria al cuadrado, apreciamos claramente cómo los lactantes, al respirar más rápido y más superficialmente, tienen una menor fracción de depósito. Y finalmente veamos aspectos conductuales de los niños pequeños que influyen sobre la terapia inhalada. En primer lugar, tenemos en cuenta que muchos niños pueden llorar durante la administración del aerosol. En los niños que lloran, el flujo inspiratorio aumenta, favorece la impactación inercial en orofaringe, y además la relación inspiración-expiración se acorta. Estos autores compararon in vivo la penetración pulmonar de partículas en lactantes tranquilos versus lactantes que inhalan llorando. Y vean cómo lo hicieron. Midieron en orina cromoglicato disódico, una molécula que no se absorbe por el tubo digestivo, y sí lo hace en el lecho vascular pulmonar. Y demostraron claramente que los bebés que inhalaron llorando rescataban menos cromoglicato en orina porque este se absorbía menos en pulmón. Para evitar esta dificultad, una práctica habitual de los padres es administrar los aerosoles durante el sueño. Sin embargo, se ha demostrado que el patrón respiratorio durante el sueño, más superficial, también disminuye la fracción de depósito, por lo cual es una práctica que debería ser desaconsejada. Y dado que el sellado hermético de la máscara facial con aerocámaras y nebulizaciones resulta un aspecto importantísimo en la administración de la aerosolterapia, tampoco se nos escapa que llorando o sin llorar, muchos lactantes resisten la colocación correcta de la máscara facial. Para demostrar el efecto que tiene la pérdida de hermeticidad de las máscaras, estos autores holandeses simularon pérdidas a través de orificios de diferente tamaño en la máscara facial. Y observaron que tanto la dosis emitida por el sistema como la dosis pulmonar
se afectan rápidamente, incluso con mínimas pérdidas de la hermeticidad. En este estudio in vivo, realizado mediante cámara gamma con tecnecio radioactivo, también se observó que cuando la máscara no está herméticamente adosada a la cara, la penetración de partículas es prácticamente nula. Y cuando está herméticamente adosada, pero el niño llora, la penetración pulmonar es menor y el depósito digestivo es mayor que cuando respira tranquilamente. La oferta de sistemas de administración es variada. En edades tempranas no se pueden utilizar los sistemas de polvo seco y no está validado el uso de inhaladores de niebla suave. Y dado que no disponemos en esta charla del tiempo suficiente para hablar de nebulizaciones, me gustaría detenerme al menos en algunos aspectos útiles y prácticos de los aerosoles presurizados y las aerocámaras. En primer lugar, quisiera recordar que los componentes líquidos del canister, básicamente la medicación y el propelente, se estratifican rápidamente cuando se los deja en reposo. Por lo tanto, es fundamental instruir a la familia para agitar el envase y homogeneizar la preparación para que la dosis sea correcta y equivalente a la dosis nominal. Tengan presente que cuando el aerosol es nuevo, a medida que se demora en accionar el aerosol presurizado después de agitarlo, permite la decantación y aumenta progresivamente la concentración de la medicación en la válvula. Y miren cómo, ya a los 20 segundos, la cantidad de medicación que estaríamos administrando es el doble que la dosis nominal. A la inversa, cuando el envase se encuentra en la segunda mitad de su uso, las dosis administradas serán inferiores a la dosis nominal. Con respecto a los intermediarios disponibles, los hay de diversos tipos, tamaños, materiales, cantidades de válvulas, precio. Las aerocámaras con amplia validación en estudios in vitro e in vivo publicados en la literatura son las más confiables, pero obviamente también las más costosas. Por lo tanto, estas aerocámaras con válvulas de retención son las más adecuadas, pero al ser más costosas en ciertas circunstancias, padres y médicos se ven tentados a usar alternativas más económicas. Estos espaciadores son los más eficientes y permiten una óptima administración, aun si al paciente se le administra la medicación en forma asincrónica con la respiración, o sea, cuando está expirando. La retención de partículas no ideales, las de gran tamaño, se produce tanto por impactación en la recámara como también por sedimentación. Las de menor tamaño, las ideales, pueden verse atraídas hacia las paredes por la electrostática del material. Sin embargo, las aerocámaras modernas tienen un tratamiento disipativo de la carga electrostática que minimiza este problema. El sistema óptimo de válvulas inspiratoria y expiratoria y la adecuada hermeticidad permiten una óptima inhalación de una gran proporción de partículas ideales. Cuando las aerocámaras plásticas no tienen un efecto antielectrostático de fábrica, es fundamental el lavado periódico con detergente para disminuir la carga. Vean ustedes cómo las aerocámaras correctamente lavadas triplican el depósito pulmonar con respecto a las aerocámaras no lavadas. Por otra parte, además de la hermeticidad de la máscara facial, es muy importante que ésta tenga un volumen o un espacio muerto lo más pequeño posible para que represente el menor porcentaje de volumen inspiratorio. Ven que las máscaras de las diferentes aerocámaras del mercado difieren mucho entre sí, en el tamaño, en el material y en la colapsabilidad. Observen que algunas, como la Vortex, tienen solo 43 mililitros, mientras que otras tienen volúmenes superiores, llegando a 150 mililitros. Aún aplicándoles presión sobre la cara, no todas presentan un volumen adecuado para los lactantes.
La magnitud del volumen de espacio muerto no es un hecho menor. En este estudio, que compara las aerocámaras en venta en los Estados Unidos, solo 3 de las 7 aerocámaras evaluadas son aptas para aerosolterapia en niños menores de 6 meses, quienes tienen un limitado volumen corriente. Ahora bien, en nuestros países de menor poder adquisitivo, donde aprendimos a hacer cualquier cosa con cualquier cosa, nos resulta extraño observar con frecuencia espaciadores hechos en casa, con vasos de telgopor, o con simples tubos o botellas plásticas. También solemos ver entre nuestros pacientes a los espaciadores simples, no valvulados, sumamente económicos, que son utilizados en forma análoga a las aerocámaras más sofisticadas y costosas, generalmente con las mismas expectativas de resultado terapéutico. Los espaciadores no valvulados tienen la enorme desventaja con respecto a las aerocámaras de requerir un accionamiento sincrónico con la inspiración. Vean en este estudio, in vitro, que demostró cómo el uso asincrónico, mientras el paciente está exhalando, disminuye un 90% la fracción de depósito. Y para demostrar las diferencias clínicas de usar una aerocámara versus el espaciador sin válvulas, hemos llevado a cabo nosotros un estudio in vivo a niños menores de 3 años con sibilancias recurrentes y factores de riesgo para desarrollar asma. Se les administró aleatoriamente la misma dosis de fluticasona con aerocámaras o con espaciadores sin válvulas. Y durante 6 meses se los evaluó clínicamente. Se incluyeron 25 pacientes en el grupo de espaciadores sin válvulas, 21 en el de aerocámaras, la edad aproximada era de 1 año, y vean cómo, con el uso de espaciadores sin válvulas, el número de exacerbaciones fue el doble, el porcentaje de días con síntomas respiratorios también, y el número de días que requirieron salbutamol fue más del doble. También existen en nuestro medio aerocámaras con válvulas, similares en aspecto exterior a las aerocámaras importadas, pero que no cuentan con estudios in vitro o in vivo de validación. O sea que en muchos casos solo se le parecen. Estas aerocámaras genéricas, sin validaciones, se encuentran aceptadas en casi todos los países, con excepción de Estados Unidos y Canadá, incluso en Europa. Latinoamérica no es la excepción. El riesgo de utilizar estas aerocámaras genéricas es que no conocemos sus características principales. Por ejemplo, los materiales de las válvulas, la facilidad o dificultad para que los niños pequeños puedan abrirlas con sus bajos flujos inspiratorios. Si bien compiten con las aerocámaras más costosas en precio, creemos que el ahorro que le representan al paciente en un tratamiento a largo plazo es mínimo y que por lo tanto la relación costo-beneficio es verdaderamente alta. A continuación me referiré a un aspecto fundamental que suele ser minimizado por los médicos tratantes, que es la apropiada instrucción de la terapia inhalatoria. Un método poco intuitivo para los padres de los pacientes. Recuerden que la mayoría de los fracasos que ocurren con estos tratamientos se deben a errores de administración originados en que el médico tratante no le brinda al paciente una instrucción adecuada. En una casuística que hemos hecho hace muchos años, vimos que la incidencia de errores relevantes con el uso de nebulizadores fue de casi el 20%, mientras que con el uso de aerosoles presurizados superó el tercio. Del mismo modo, es indispensable la supervisión periódica de la técnica en las visitas de control. De esta forma podemos percatarnos de los errores que cometen los pacientes en la forma de uso que pueden ir apareciendo con el tiempo, así como también del deterioro del material o de las válvulas de los espaciadores. Recuerden que los errores de administración inhalada se traducen en falta de eficacia y o mayores efectos adversos, necesidad de administrar dosis mayores de medicación,
mayor morbilidad, etc. Mis mensajes finales son para señalar que la aerosol terapia en lactantes es más difícil, pero no imposible, para destacar la necesidad de seleccionar sistemas eficaces, eficientes y aceptables para todos los pacientes, y que la instrucción del uso adecuado y la verificación de la técnica en las visitas ulteriores es fundamental. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Carlos Kaufmann, por su excelente presentación. Y a continuación le damos la palabra al doctor José Antonio Castro Rodríguez, que va a referirse sobre el manejo, el abordaje del niño pequeño con sibilancias recurrentes. Muchas gracias, José Antonio. No, muchas gracias al comité organizador y especialmente a mi amigo Alejandro Tepper por esta invitación. En los próximos 20 minutos voy a hablar sobre el tratamiento del niño pequeño con sibilancias recurrentes con una novedad o una puesta al día y una alternativa para el tratamiento. Sabemos de estudios de hace más de 40 años que la incidencia, el primer episodio de asma ocurre en el 80% de los sujetos a la edad preescolar. Antes de los 5 años, el 80% de los asmáticos debutan con su cuadro de asma, y esto ha sido corroborado en este último estudio epidemiológico en Finlandia, donde también los sujetos menores de 5 años son los que tienen la mayor tasa de incidencia de asma, es decir, primer cuadro de asma. Sabemos que en países desarrollados, donde no tienen el problema nuestro latinoamericano de acceso a medicamentos, de estar o no metidos en un sistema de seguro social, o tener un grado alto de instrucción de los padres, que aún en estos países el grupo con peor desarrollo, peor evolución del asma, es decir, el grupo con mayor tasa de hospitalizaciones, limitaciones para jugar, consultas a la urgencia y disturbios de la noche por crisis de asma, ocurre justamente en los niños preescolares, a diferencia de las otras edades pediátricas. Sabemos también por este estudio en Canadá que aun cuando la incidencia de asma en estos 20 años, 17 años en Canadá, no ha cambiado mucho con respecto a los preescolares que están acá en celeste achurado, sí ha habido un aumento, desgraciadamente, en las hospitalizaciones, y en los últimos años la mayor población que se hospitaliza por crisis de asma son justamente los preescolares. Sabemos también que los preescolares son aquellos sujetos en los cuales ocurre el deterioro de la función pulmonar, ya sea los persistentes o sea los transitorios, función pulmonar que no se recupera nunca, y en esta gráfica vemos hasta los 16 años en la cohorte de Tucson, que hasta los 22 sigue igual. El problema es que en los 4 o 5 años de vida no solamente hay un fenotipo, esta es una gráfica típica de los distintos fenotipos que hay, y esto ha sido comprobado en otros estudios de cohorte como ALSPAC, como el estudio MAS en Europa. Así que tenemos que llegar a hacer el diagnóstico de asma. Hay varios scores para el diagnóstico de asma. En esta última revisión se pone en relieve los 8 más usados o más los 8 índices predictores de asma. Quiero que se fijen en que es el likelihood ratio, que es la capacidad que tienen, mejor dicho, cuando estamos frente a un test diagnóstico, el mejor parámetro, más que la sensibilidad, especificidad o el test predictivo o el valor predictivo positivo o negativo, es el LR, el likelihood ratio. Y les explico brevemente que, por ejemplo, en estos pacientes que tienen asma, el likelihood ratio, la posibilidad de acertar en el diagnóstico, si usan ustedes el Asthma Predict Index, les puede incrementar de un 2 a un 7% la manera correcta para el diagnóstico de asma.
Por ejemplo, en esta gráfica que es el nomograma de Fagan, ustedes colocan el LR del estudio diagnóstico, de la herramienta diagnóstica que están usando, en este caso el API, que tiene un LR de 7.43, y si ustedes son médicos que viven en China, donde la prevalencia de asma es 3-4%, esta es la probabilidad pre-test, es decir, si un sujeto entra a la consulta, una mamá con un niño preescolar con sibilancia recurrente y la mamá le pregunta, doctor, ¿cuál es la posibilidad de que este niño con sibilancia recurrente tenga asma después? Ustedes fácilmente toman este nomograma, esta tabla que está en internet, ubican el LR de su instrumento diagnóstico, que en este caso es el 7.3 del API, trazan una línea desde la prevalencia del país donde están, de la prevalencia de asma en el país donde están, que es 3%, pasan por el LR, que es 7, y van a terminar en la posibilidad post-test, que es en este caso 21. Es decir, 21%. Es decir, ustedes, médicos en China, han aumentado 7 veces la probabilidad de hacer un diagnóstico. Si viven en Chile, por ejemplo, acá el test es 14%. Entonces, si uno traza una línea por 7.3, 7.4, que es el likelihood ratio del API, vamos a llegar a un 52%. Es decir, aquí en Chile hemos aumentado casi 3 veces más o 2.5 veces más la chance de tener un diagnóstico correcto. Acá fue 7 veces más. Y si están como nuestro amigo Renato Stein, en Brasil, donde la prevalencia es alta, de 40%, y el niño llega a la consulta con sibilancias recurrentes y la mamá les hace la misma pregunta, doctor, acá en Porto Alegre, ¿cuál es la chance de que mi niño con sibilancia recurrente tenga asma? Ustedes, si el niño tiene un API positivo, un asma predictor el índice predictor de asma positivo, trazan sobre el 7.3, 7.4 y van a llegar a un 80%, es decir, duplican el diagnóstico correcto de asma solamente aplicando este nomograma para esta herramienta diagnóstico que es el API. Habiendo hecho el diagnóstico de asma, pasamos al tratamiento, y este es un metaanálisis que publicamos con nuestro amigo Gustavo Rodrigo hace casi más de 10 años, donde reunimos 29 estudios randomizados, más de 3.500 preescolares con sibilancias recurrentes que fueron randomizados a recibir corticoides inhalados en este lado versus placebo. Y para el outcome, para ver cuál de las dos estrategias evita exacerbaciones severas que requieran corticoides inhalados, vemos que si el preescolar con sibilancia recurrente está con corticoides inhalados, tiene casi 40% menos chance de tener una exacerbación severa que requiera corticoides sistémicos que si está con placebo. Esto fue más significativo aún si el diagnóstico del niño era asma versus sibilancia recurrente, pero no cambiaba si era tópico o no atópico, si usaban budesonida o fluticasona, si usaban los PUF o las nebulizaciones, o si eran menor de 2 años o mayores de 2 años. También hicimos el mismo ejercicio para la otra herramienta, para la otra droga que se usa para sibilancias recurrentes, que es el Montelukast, en la colaboración con Cochrane, y para niños entre 1 y 6 años con sibilancias inducidas por virus, no vimos que había una diferencia en disminuir las crisis severas que requerían hospitalización o las crisis extra programadas, las visitas no programadas al médico, si usaba leucotrieno versus placebo. Este metaanálisis también fue corroborado últimamente en este estudio de Kaiser y compañía, donde para preescolares con sibilancias recurrentes, cuando comparan corticoides inhalados diarios versus placebo, encuentran 30% de ventaja de usar el corticoide diario versus placebo, casi un 38% de ventaja de usar corticoide intermitente versus placebo. No diferencia para
evitar crisis severas entre corticoide diario y corticoide intermitente, y sin mayor ventaja para evitar crisis severas si uno usa corticoide diario versus Montelukast. Lo mismo que habíamos encontrado nosotros, y no diferencia entre intermitente corticoide o intermitente Montelukast. Para el otro subgrupo de análisis que hicieron estos autores, que fue el pacientes preescolares con el diagnóstico de sibilancias persistentes, encontraron lo mismo que nosotros, que si uno usa corticoide diarios versus placebo, va a tener menos crisis severas en pacientes crisis severas que requieran corticoides orales sistémicos, en pacientes con el diagnóstico de asma, y también la ventaja del corticoide versus Montelukast para los sujetos con diagnóstico, los preescolares con diagnóstico de asma. El estudio PIC, el estudio clásico que mostró que el uso precoz de corticoides inhalados en forma continua, que está en azul, disminuye significativamente el número de episodios, y el sujeto está más días libres de síntomas a lo largo de los 2 años de tratamiento, versus el placebo, pero cuando uno suspende el corticoide inhalado, en este caso fue fluticasona, rápidamente cae al mismo nivel de la rama que recibió placebo, de no tener diferencias en cuanto al días de síntomas de asma, lo cual demostró claramente que los corticoides inhalados son muy eficaces para disminuir la sintomatología, no para abortar el curso clínico de la enfermedad, pero sí mientras lo usas, los niños andan con significativamente menos crisis. También estos niños con corticoides inhalados tienen significativamente, durante los 2 años de uso de tratamiento, significativamente menos crisis severas que requerían corticoides sistémicas versus el grupo que recibió placebo. Sin embargo, el estudio anterior fue dos herramientas, 2 grupos de tratamiento en personas en ramas distintas. El estudio INFANT creo que es el mejor estudio en cuanto a diseño, porque es un estudio cruzado, es decir, casi 300 niños en Estados Unidos preescolares con sibilancias recurrentes fueron randomizados a recibir fluticasona diaria o Montelukast diario o corticoides intermitentes. Intermitentes solamente cuando aparecían los primeros síntomas de obstrucción bronquial. Y el aporte de este estudio es que es el mismo sujeto, el mismo niño preescolar, que recibe las tres estrategias distintas de tratamiento, que es la mejor manera de probar eficacia de los medicamentos. Y la probabilidad de mejor respuesta fue mayor si el niño está sometido, o cuando el niño está sometido al corticoide diario, que cuando está sometido al corticoide intermitente o al antileucotrieno. Hay un grupo de un 10% que no va a mejorar con ninguno de los 3 regímenes de tratamiento. Y la probabilidad de exacerbación es significativamente menor en este año de tratamiento si el sujeto está con corticoides diarios, casi solamente un 28% va a tener una exacerbación, versus el Montelukast, que casi en un 54% va a tener exacerbación a lo largo de este año de tratamiento. Lo más importante, o una de las cosas más importantes de este estudio, INFANT, fue que se pudo identificar fenotipos. Fíjense ustedes, el sujeto, el preescolar, que tiene eosinófilos elevados o que tiene un test que está sensibilizado a alergenos, va a responder significativamente mejor al corticoide inhalado diario que al Montelukast o al corticoide intermitente. En el grupo que no tiene estas características, estos biomarcadores, ni de eosinofilia más de 300 microgramos por litro,
o que no está sensibilizado a aeroalergenos, da lo mismo cualquiera de los 3 tratamientos a recibir, porque van a responder igual. El problema del tratamiento de corticoide inhalado permanente es la adherencia, y ustedes saben que en la clínica esta va disminuyendo, la adherencia disminuye significativamente, y este estudio hecho en Finlandia muestra cómo al comienzo de estos 18 meses la adherencia en niños entre 5 años a 6 años preescolares es casi de un 79%, pero después de los 18 meses de tratamiento la adherencia cae a un 60%. Sabemos que para que un fármaco inhalado actúe o tenga el efecto terapéutico, tenemos que tener una adherencia entre el 75 al 80%. Y este estudio muestra, el estudio de CAM muestra cómo si el tratamiento se extiende por más años, al 4.º año de tratamiento la adherencia baja a un 50%. Así que para salvar este problema que todos nosotros los médicos tenemos con la adherencia en nuestros pacientes, se hizo este estudio MIST, y había otro en Italia que es el BEST del doctor Papi, que trataron de comparar la eficacia de dar corticoides en forma diaria, en este caso budesonida 0,5 una vez al día durante un año, versus budesonida solamente en las crisis que los sujetos tenían de infecciones respiratorias que los llevaba a tener sibilancias por 7 días. Son 278 preescolares con asma predictivo índice modificado positivo, y el outcome primario era la disminución de las frecuencias de exacerbaciones severas que requerían corticoides orales sistémicos. Vean ustedes, no había diferencia entre el grupo que recibió corticoides diarios, que está en azul, versus el que recibió corticoides intermitentes, que está en anaranjado, tampoco en el tiempo en el cual tuvieron la primera exacerbación durante este año de tratamiento. Un dato muy importante que ya mencionó el doctor Gustavo Niño son las infecciones bacterianas, y este estudio de COPSA en Dinamarca muestra cómo, contrario a lo que todos nosotros pensábamos hasta hace poco, que la inmensa mayoría de las exacerbaciones de sibilancias en nuestros preescolares eran debidas a virus, este estudio de esta cohorte prospectiva de nacimiento mostró que la misma frecuencia de exacerbaciones en los preescolares era causada por bacterias. Lo cual llevó a estos investigadores a hacer el estudio April en Estados Unidos, 400 sujetos, 400 preescolares, un cuarto de ellos con API positivo y el otro con API negativo, fueron randomizados a recibir acitromicina, 12 miligramos por kilo por día, por 5 días, justo en el momento que tenían síntomas de respiratorios altos. Apenas comenzaban los cuadros virales. Y el outcome principal era evitar que este episodio viral desencadenase un episodio respiratorio severo durante un año de tratamiento. Y vean ustedes cómo el grupo que recibió acitromicina tenía significativamente menos progresión a una infección respiratoria severa que el grupo que recibió placebo. En cuanto a la resistencia, no había en estos 81 sujetos que se les hizo estudios de resistencia bacteriana o antimicrobiana a la acitromicina, no había resistencia microbiana en el sujeto que recibió del grupo acitromicina versus placebo. Con un diseño un poco distinto, el grupo de Bisgar en COPSA, en el estudio COPSA mostró exactamente igual, que sujetos con acitromicina tenían menos duración de las exacerbaciones que los comparados con placebo. Y es por eso, y con esta diapositiva termino, que en la propuesta para el manejo de sibilancias recurrentes en preescolares es que en los sujetos con más de 3 crisis por año de sibilancias, uno
debe comenzar con los corticoides inhalados en forma diaria. Si el sujeto responde, intentar quitar los corticoides 6 o 12 meses después del tratamiento, dependiendo de la época del año, si es verano, cómo ha pasado en los 12 meses previos o los 6 meses previos. Si el sujeto, si el preescolar no responde al corticoide diario, ahí sí usar esta medición, este biomarcador, que es muy fácil, un hemograma, y medir en un periodo que esté el niño sano, que no esté con infección respiratoria, medir los eosinófilos. Si son más de 300 eosinófilos por litro, obviamente el sujeto no respondió porque los padres no fueron adherentes en el tratamiento, y ahí tal vez usar esta terapia intermitente con corticoides inhalados, que es la terapia MIST. Si el niño, por el contrario, tiene menos de 300 eosinófilos en sangre, usar terapia intermitente con acitromicina, como el estudio que les mostré, el último. Y si estos dos sujetos, estos dos grupos no responden, ahí sí comenzar a hacer otros estudios de test de sudor, test de óxido nítrico nasal, inmunológicos y genéticos para estas enfermedades, ver reflujo, fibrobroncoscopía, pero ya son casos pequeños que no van a responder a este tratamiento. Muchas gracias por la atención a la presentación. Estimado José Antonio Castro Rodríguez, muchísimas gracias por tu excelente y actualizada disertación. Y nada, quisiera que si hubiese preguntas de nuestros colegas de Latinoamérica, nos las hagan llegar, que oportunamente les enviaremos la respuesta. Buenos días, vamos a presentar los trabajos premiados del Departamento de Pediatría de ANAT. Soy el doctor Alejandro Tepper, director del Departamento de Pediatría. Inicialmente, el doctor Jesús Meléndez Montañez va a presentar el trabajo Pancreatitis recurrente. Vamos a mirar tu gen CFTR de la Universidad de Puerto Rico. Adelante, Jesús. Muchísimas gracias, doctor, y a la LAD por permitirme la oportunidad. Y pues este trabajo fue realizado en conjunto a mi mentor, el doctor Wilfredo Jesús, y el Ponce Research Institute de Puerto Rico. Pues básicamente este trabajo surgió por una inquietud que teníamos acá, y es que a partir de anteriormente al 2015, la prueba de inmunotripsina inmunoreactiva no se realizaba en los hospitales y en las áreas neonatales en Puerto Rico. Y esta es una prueba sumamente importante para detectar tempranamente problemas con el gen CFTR y con la condición rara conocida como fibrosis quística. Y pues este trabajo se entrelazó con las investigaciones que hicimos en la literatura científica de que muchas de las quejas de dolor abdominal a nivel de pediatría muchas veces se categorizan como pancreatitis recurrente idiopática, y pues se ha visto en la literatura que muchas de estas pancreatitis recurrente idiopática hay muchas mutaciones en el gen CFTR, y muchas de ellas son categorizadas como moderadas, ya que las más severas pues se conocen muy bien sus manifestaciones fenotípicas con fibrosis quística. Así que nos dimos la tarea de evaluar un grupo de 11 pacientes con irregularidades en el gen CFTR, y pues decidimos evaluar su función pancreática tanto con las pruebas clásicas de amilasa y la de amilasa y tripsina y todo, y sobre todo nos enfocamos en la elastasa, ya que esta nos da una buena indicación de cómo está la función exocrina del páncreas de estos pacientes. Y sobre todo decidimos evaluar sus exámenes genéticos previos
y entre ellos pues decidimos calcularle algo que en la literatura le llaman la puntuación de prevalencia de insuficiencia pancreática, o en inglés PIP score, y esta se calculó en unas mutaciones que encontramos en dos pacientes o más. Y básicamente pues esta puntuación nos permite categorizar estas mutaciones entre leves, moderadas y severas. Y pues en esta tabla de la parte superior de mi pantalla, pues podemos observar que la mutación B201M fue categorizada en nuestro grupo como leve, como leve. Y sobre todo estos casos fueron comparados con la base de datos internacional CFTR2, que tiene mutaciones de todos los países del mundo, y pues pudimos comparar que se asemejaba significativamente a lo que encontramos en nuestros pacientes. Y pues cabe recalcar que los pacientes con esta mutación específica, uno de ellos ya tenía insuficiencia pancreática y el otro al momento de encontrarnos con él tenía todavía suficiencia pancreática, pero ya tenía manifestaciones de pancreatitis, por lo cual este paciente a largo plazo hay que monitorearlo, ya que pues tanto en la literatura lo menciona y lo vimos con el otro paciente con la misma mutación, que con el tiempo puede perder su suficiencia pancreática y esto lo puede poner a mucho riesgo. Y lo más importante con esta investigación es que estemos en Latinoamérica pendientes a las mutaciones en CFTR, que evaluemos a estos pacientes, y sobre todo en Puerto Rico tendríamos que seguir investigando, ya que puede haber una gran prevalencia de pacientes que no hemos podido diagnosticar anteriormente al 2015. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Meléndez. ¿Cuál es el abordaje de estos pacientes con pancreatitis recurrente y sospecha de una alteración del CFTR? Cuando se refiere a abordaje, ¿qué exactamente se refiere? La terapéutica, ¿qué es lo que ustedes, cómo los manejan a estos pacientes? Pues al momento pues no existe ningún tipo de tratamiento en específico, por eso queremos, ¿verdad?, hacer hincapié y queremos traer a la luz para que se pueda desarrollar con el tiempo tratamientos, y pues mayormente los tratamientos que hay disponibles para fibrosis quística y corregir los problemas en esta membrana, en esta proteína transmembranal, son mayormente dirigidos a la mutación más clásica de fibrosis quística, que es la de lesión de fenilalanina en la posición 508, pero pues queremos ver cómo estas mutaciones que no se conoce mucho, son más raras, pues si se podía a largo plazo desarrollar un tratamiento, pero al momento no hay un tratamiento para ello. Quiero comentarle una experiencia, una paciente que yo sigo hace bastantes años. Ella es una heterocigota para el delta F508 y su única manifestación son cuadros de pancreatitis recurrente con elevación de enzimas, y inclusive muchos de estos episodios requirieron internación. Esta paciente comenzó con moduladores del CFTR, el tezacaftor más el ivacaftor, y a partir del inicio del tratamiento la paciente dejó de presentar este tipo de episodios y la verdad que la evolución es muy muy buena, lo cual creo que es importante que ustedes justamente evalúen esta posibilidad en este tipo de pacientes. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, muchas gracias, Jesús. Gracias a usted, doctor. A continuación, el siguiente trabajo es características clínicas, radiológicas, factores de riesgo y evolución de pacientes pediátricos hospitalizados por influenza en el periodo de enero del 2015 a mayo del 2020.
El mismo será presentado por la doctora Jessica Escamilla del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México. Jessica, adelante. Buen día. Este es un estudio tecnológico que tema Rosario García, y la doctora Margarita Salcedo. Exactamente, como ya sabemos, que un número considerable de niños van a desarrollar una enfermedad lo suficientemente grave para requerir hospitalización. En el mundo, anualmente se unos 650.000 casos en menores de 5 años y la tasa de mortalidad va de 15 por cada 100.000 niños y esto aumenta en niños menores de 6 meses. Además, se ha visto que los periodos donde hay predominio de influenza H1N1 hay aumento de funciones y además hay algunas condiciones crónicas que van a favorecer casos más graves en pacientes pediátricos. Además, se ha reportado que 10% de los casos de influenza en pediatría ameritan terapia intensiva y un 4% van a desarrollar insuficiencia respiratoria que va a ameritar ventilación mecánica pasiva. Rápidamente, el cuadro clínico se caracteriza por fiebre, ringitos, respecto a los laboratorios se ha reportado linfopenia, leucopenia, monocitosis, DHL y certificado aumentados. Respecto a imagenología, se han reportado radiografías normales en el 33%, consolidación del 71% y vidrio delutado en el 11%. El tratamiento va con inhibidores de la neuraminidasa que deben de iniciarse las primeras 48 horas iniciada la sintomatología. Y respecto a la prevención, se sabe hasta el momento que tenemos una tasa de vacunación muy baja. En Estados Unidos se reporta 22% de su población pediátrica vacunada y pues sabemos que el 85% de las muertes ocurren en niños no vacunados mayores de 6 meses. Y además la vacunación va a reducir el 70% la admisión a terapia intensiva según lo reportado. Nuestro estudio es un estudio retrospectivo observacional longitudinal que se llevó a cabo en el Servicio de Neumología Pediátrica del INER. Nuestros criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico de influenza corroborada por PCR en el periodo ya comentado, edad de 0 a 18 años, sexo indistinto y pues aquellos que fueron utilizados en nuestro servicio. Y los criterios de inclusión fueron aquellos pacientes que tuvieron diagnóstico de influenza pero fueron tratados ambulatoriamente o pacientes que tenían diagnóstico de enfermedad tipo influenza no corroborado por PCR o expedientes incompletos. Respecto a nuestros resultados, revisamos una población de 147 pacientes donde encontramos que el predominio fue sexo masculino en el 50% y la mediana edad para nuestros 147 pacientes fue de 45 años. Otro dato importante respecto a las características de la población es que el 55% de nuestra población tenía alguna alteración nutricional y lo que fue el bajo peso fue lo más relevante. También valoramos la mediana de la evolución de los síntomas, que fue 4.8 días, y la mediana de días de hospitalización, que fue 8.9 días. Y encontramos también que nuestros pacientes vacunados, solo el 8% de los 147 pacientes. Aquí vemos que el tipo de influenza más predominante fue el tipo de influenza H1N1 en el 45% y A3N2 en el 39.4% de nuestros casos. Además, buscamos alguna otra condición, antecedentes que tuvieran nuestros pacientes y encontramos que el 37% tenía el diagnóstico de asma o silbante y un 28% diagnóstico de sano y el demás porcentaje fue con algunas otras comorbilidades. Respecto a los laboratorios de ingreso, encontramos 3 datos que estaban alterados, los linfocitos totales con una mediana de 2.15, según la referencia del Harry Lane, pues es arriba de 2.5, la propalcitonina que se encontraba con una mediana en nuestra población de 1 y la glucosa con una mediana de 136. Todos los demás datos estaban dentro de rangos de referencia. Aquí vemos los síntomas más relevantes de nuestra población, que fue la tos, la dificultad respiratoria y la fiebre, y la exploración física también, lo relevante fue la dificultad respiratoria y la disminución de los ruidos respiratorios. Respecto al suministro de oxígeno suplementario al ingreso, encontramos que el 86% de nuestra población utilizó nebulizador químico durante la hospitalización, ventilación mecánica no invasiva en el 5.5%, que corresponden a 7 pacientes, y ventilación mecánica invasiva en el 3.4%, que corresponden a 5 pacientes. La mortalidad fue solo un paciente con 0.68%. También valoramos algún otro microorganismo aislado en el panel. Encontramos en el 32.2% la bacteria Haemophilus influenza. Y a los hallazgos radiológicos encontramos que el 24% de nuestra población tenía un patrón alveolar y un 23% un patrón mixto, la combinación de más de 2 patrones. En esta tabla valoramos las características antropométricas y clínicas en 2 grupos, en los pacientes que ingresaron a terapia intensiva, que fueron un universo de 12 pacientes, contra los pacientes que ingresaron a hospitalización. Aquí encontramos que la mediana edad fue la misma. Lo relevante aquí, que no fue estadísticamente significativo, fue el estado nutricional. Encontramos que en el grupo de terapia el 85% tenía alguna alteración y lo predominante fue el bajo peso. También en el grupo de terapia intensiva encontramos que el 91% tenía algún antecedente patológico de importancia, alguna otra comorbilidad,
También que el tipo de influenza más frecuente en el grupo de terapia intensiva fue influenza H1N1 con el 58.3%. Los datos estadísticamente significativos, con una P significativa, encontramos los días de hospitalización que fueron más elevados pues, en el grupo de terapia intensiva, 11.7 días de mediana contra 8.6 de los días de hospitalización normal. Y también los signos vitales encontramos con una P estadísticamente significativa, frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación. Esta es la continuación de esta etapa. Igual la P2FIO2 con una P significativa de 0.01, con una mediana de 195 para la PAPI en pacientes que ingresan a terapia intensiva, o sea, obviamente menor a los pacientes que fueron hospitalizados. También el tratamiento con sulfato de magnesio intravenosa al ingreso resultó con una significativa para los pacientes que ingresaron a terapia intensiva, utilizándolo en el 58.3% de los casos. En esta otra tabla también mostramos características antropométricas y clínicas, pero de pacientes que ameritaron ventilación mecánica invasiva contra la población que ameritó otro tipo de suplemento de oxígeno. Aquí lo relevante, aunque no resultó con una P significativa, probablemente por el tamaño de la muestra, pero relevante mencionar que la mediana de edad para los pacientes con ventilación mecánica fue de 2 años, que el predominio del sexo fue femenino. También encontramos que ninguno de los pacientes con ventilación mecánica estaba vacunado. El tipo de influenza, hasta en el 80% de los casos, fue más prevalente la H1N1. Respecto a los datos estadísticamente significativos, solo encontramos la sobreinfección bacteriana, que fue más predominante en el grupo de ventilación mecánica invasiva con el 30%. Y en continuación de esta tabla, también los signos vitales resultaron estadísticamente significativos y la saturación. También la P2FIO2 con una P de 0.00, con una PAFI menor para el grupo de ventilación mecánica invasiva, con una mediana de 149 contra 235 de mediana para los pacientes que no ameritaron ventilación. También en esta tabla encontramos, más que nada fue para establecer la relación entre la necesidad de ventilación mecánica invasiva o ingreso a terapia intensiva y algunos factores de riesgo. Esto lo calculamos con razones de momias. Aquí lo que encontramos con una P significativa fue la neumonía de focos múltiples, que se dio el diagnóstico al ingreso con radiografía, encontrando un R de 7.4 para ingreso a terapia intensiva y un R de 9.7 para colocación de ventilación mecánica invasiva. Otro dato estadísticamente significativo también fue la PA2FIO2 menor a 150 con un OR de 16.7 para ingreso a terapia intensiva y un OR de 26 para una colocación de ventilación invasiva. Otros dos datos, por último, la sobreinfección bacteriana con un UR de 7.9 para colocación de ventilación mecánica invasiva y la utilización de sulfato de magnesio intravenoso con un UR de 6 para ingreso a terapia intensiva. Como conclusiones de nuestro estudio, pues encontramos que la infección por influenza H1N1 representa un mayor porcentaje de hospitalización e ingreso a terapia o necesidad de ventilación mecánica invasiva. Además, los menores de 5 años son hospitalizados con mayor frecuencia y más aquellos que tienen alguna alteración nutricional o alguna comorbilidad respiratoria como lo que es el asma. También las características clínicas más frecuentes son la tos, dificultad respiratoria y fiebre, que es lo que ya está reportado. Y los factores que encontramos nosotros que condicionan un riesgo para terapia intensiva fue la PAFI menor a 150, una neumonía de focos múltiples o el uso de sulfato de magnesio intravenoso como terapia broncodilatadora. Y los factores que condicionan la colocación de ventilación mecánica invasiva fue la PAFI menor a 150. Nuestra mortalidad fue baja y pues el porcentaje de vacunación igualmente fue limitado tanto en niños como en adultos. Gracias. Muchas gracias, doctora Escamilla, por presentarnos este interesante trabajo. Quería hacer una pregunta. El porcentaje de vacunados contra la influenza y sobre todo en pacientes asmáticos, entiendo que es bajo en México, ¿no? Muy bajo, sí, es impresionantemente bajo. Solo un 8% que fueron 11 pacientes de los 147 estaban vacunados. Lo cual, una conclusión interesante podría ser reforzar las campañas de vacunación anti-influenza, sobre todo en pacientes con comorbilidades, inclusive no solamente los asmáticos, sino también aquellos con trastornos nutricionales, que son los que derivan en cuadros más severos de influenza. Sí, así es. Sí, encontramos más que nada esos factores de mal pronóstico, los pacientes con estado nutricional alterado, los niños lactantes, pues sí, hacer hincapié en la prevención y
Incluso, bueno, nuestro estudio tuvo una muestra significativa de pacientes, sin embargo, también lo que alteró mucho fue los subgrupos tan pequeños que tuvimos de ventilación mecánica y ingreso a terapia intensiva. Entonces, pues no nos dio tanta significancia estadística, pero pues sí, lo relevante es esto, hacer hincapié en la prevención de nuestros pacientes, más que nada porque es una vacuna que la tenemos al alcance. Y el motivo de la falta de vacunación es porque no está difundido o la gente rechaza la vacuna como muchos están rechazando también la vacuna del COVID-19. Sí, es eso, es la cultura, batallamos mucho con la vacunación en los pacientes. O sea, y lo intentamos y hacemos hincapié, pero sí es un poquito difícil, no sé, tienen como creencias o de que utilicemos la vacuna nos va a dar influenza. No entienden como que el concepto de la gravedad de no colocarse la vacuna. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias.